El mundo de los promocionales en el 2002 se estaba reinventando. Ya habíamos tenido tazos, stickers, Pepsi Cards y muchas otras cosas. En busca de nuevas ideas para promocionales, PepsiCo apostó por un juguete muy asequible, con el mismo valor para coleccionar que tiene un tazo, e inspirándose en los juegos clásicos como el trompo o la pirinola. Estamos hablando de los Spinners. Para la primera edición de Spinners, se apoyaron de los personajes de Marvel Comics, más específicamente del universo Ultimate, línea editorial publicada en el año 2000, con el objetivo de reeditar y actualizar a los principales superhéroes de la compañía. Podemos ver principalmente a los personajes de los Avengers, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, así como muchos villanos de la editorial. El juego consistía en armar una especie de pirinola, ponerla a girar y desestabilizar al spinner del contrincante. El que quedara más tiempo sin detenerse, ganaba. Para darle un poco de más estilo al juego, cada spinner tenía un diseño de corte diferente. Para lograr esto, el cuerpo del spinner estaba hecho de un material delgado y en el centro tenía una cruz donde introducías unas flechitas que se cruzaban entre ellas, para poder lograr la rotación del juguete. El spinner venía en una tarjeta, donde encontrabas el cuerpo y las flechitas. La colección constaba de 80 spinners, 50 de Sabritas y 30 de Gamesa. Los spinners de Sabritas, en la parte trasera, tenían un fondo rojo, con el logo de Spinners, el logo del equipo donde pertenecía ese personaje y su nombre. También tenían la carita de Sabritas, pero no con su nombre, lo que significa que fue una colección compartida con Centroamérica. Los 30 de Gamesa tenían un fondo gris con un destello, los mismos elementos distintivos y obviamente el logo de Gamesa. Al parecer, estos 30 son exclusivos de México. El coleccionable venía dentro de una bolsita para evitar el desprendimiento de las piezas. Durante la promoción salió una reimpresión de los spinners de Sabritas, solo con el logo del equipo, la carita de Sabritas y la cruz del centro no venía hueca. También hay variantes en los tamaños y corte del spinner. Para hacer más emocionante y equilibrada la forma de juego, se lanzó un estadio, que era básicamente una plataforma de plástico. Estaba hecha de forma curva, para que los spinners se encontraran en el centro y chocaran. Era de color verde y tenía los principales superhéroes de Marvel. Hoy en día es difícil conseguir uno en buen estado, ya que el plástico con el que estaba hecho era muy frágil. Al terminar la promoción de Spinners de Marvel, la gente tuvo muy buena aceptación con este nuevo promocional, entonces PepsiCo preparó una segunda edición de Spinners. Para preparar la llegada de los nuevos Spinners, se hizo una mini colección de Spinners de Chester Chetos, con un diseño de huella en la parte de enfrente y frases como "ya viene" y "prepárate" en la parte de atrás. No se sabe exactamente cuántos hay. Llegaba el año 2003 y ahora sí, los Spinners hacían su regreso, pero ahora de la mano de la editorial DC Comics. Los Spinners de DC estaban hechos de las imágenes de la serie animada de la Liga de la Justicia, muy popular en esa época. Entre los principales cambios se encuentra su tamaño. Son ligeramente más grandes que los de Marvel, ya que la mayoría ya no venían en esas tarjetas rectangulares, y las flechitas con las que se giraban venían dentro del cuerpo del spinner. En cuanto al diseño, teníamos un nuevo logo de Spinners, que agregaba el número 2. Y en algunos spinners con personajes individuales agregaban una breve descripción de quién era ese personaje. También se agregó el número del spinner, que se encontraba enfrente, junto a la carita de Sabritas. Son 70 diseños diferentes. Cada integrante de la Liga de la Justicia tenía por lo menos 3 diseños individuales, con el mismo color de fondo, y por supuesto, el número 1 debía de ser Batman. La parte trasera de los superhéroes estaba de color azul, y la de los villanos era color naranja. También hay variantes en corte y tamaño. Varios diseños los podías encontrar en tarjeta. Para esta colección se lanzaron 2 estadios nuevos, uno azul y uno verde, con diferentes diseños de la Liga de la Justicia. ¿Te quedaste con ganas de arenas para Spinners? 2 nuevas arenas con nuevos diseños. Spinners 2, todo lo que gira es de Sabritas. Pasaron varios años para volver a ver a los Spinners, esta vez con una nueva caricatura. Danny Phantom es un Nicktoon de acción y aventura, creado por Butch Hartman. La serie trata de Danny Phantom, un chico de 14 años, quien, después de un accidente, se convierte en un humano fantasma y asume la tarea de proteger al mundo de los fantasmas malvados de la zona fantasmal. Los diseños de estos constaban de personajes de la serie, como Danny y sus amigos, junto a los villanos, abarcando la primera temporada del programa. La colección consta de 155 spinners,
y fue la primera en introducir un nuevo tipo de spinner y diferentes materiales de estos. El nuevo tipo de spinner era uno doble llamado Spinner B, el cual era una especie de hélice, la cual tenía un personaje en cada lado. Se añadió el material Crystal, siendo un spinner transparente de doble vista, y los Prismatic, que eran spinners con un acabado brillante como diamantina. También, como extra, existieron 5 spinners especiales de Chester Chetos. Estos tenían un acabado Prismatic, y como pueden adivinar, solo se podían conseguir en bolsas de Chetos. En esta promoción también podías conseguir un Super Spinner, el cual se trata de un spinner grande de plástico, el cual servía para poder hacer combinaciones. Existieron varios colores y modelos. Recuerdo que cuando era niño los llamábamos portales, ya saben, como referencia al portal de la zona fantasma. Debido a las siguientes promociones y al éxito moderado de la serie, la propia promoción ha sido olvidada. Hoy en día es difícil encontrar alguna referencia a la promoción, pues la carencia de imágenes o comerciales hizo que esta no sea tan recordada por los coleccionistas. Unos cuantos años después, terminamos con otra serie japonesa. Como en cada época, siempre hay una serie de moda. A mediados de los 2000 se transmitió el anime de Naruto, el cual trata la historia de un ninja adolescente llamado Naruto Uzumaki, quien aspira a convertirse en Hokage, con el propósito de ser reconocido como alguien importante dentro de la aldea y entre sus compañeros. Una promoción de spinners quedó perfecto, ya que eran similares a las armas de los ninjas, como shurikens, kunais, etc. La colección de spinners se basó en el primer arco del anime. Los principales personajes de la serie están presentes en los diseños. En algunos son escenas directamente sacadas del programa, y en otros son los personajes en diferentes poses y fondo. En la parte de atrás podemos ver una textura con letras japonesas, con colores contrastantes y una tipografía muy acorde a la estética de la serie. Esta colección consta de 164 spinners. En ella se incluye un nuevo tipo de spinner y algunos acabados más. Seguíamos con los Spinner Classics. Los Spinner B ahora son llamados Helix. Estos tienen dos variantes. Y ahora, en vez de llamarlos Prismatic, ahora son Helix Silver y Helix Gold. Se introdujo el Tridix. Es un spinner el cual es muy similar a un shuriken, y la flecha para hacerlo girar tenía la cara del personaje, y cuando lo hacías girar daba un efecto 3D. Estos eran exclusivos de Doritos. En esta promoción también hay algunas variantes. Se desconoce cuántos son, pero se cree que es uno por cada spinner. Volvió a aparecer el Super Spinner. ¿Eso crees tú? ¡Spinner Circle! Naruto, usa tu energía. ¡Combinación Super Spinner! Con los nuevos spinners Naruto de Sabritas, haz las mejores combinaciones. Juega y comparte con tus amigos. Eran los mismos diseños que en Danny Phantom y servía para lo mismo, poder combinar varios spinners para crear uno superior. Claramente tener uno de estos te daba una gran ventaja, y a menos que los dos contrincantes tuvieran uno, estaban prohibido usarlos. Y esta promoción de spinners fue la última hasta el día de hoy. Bueno gente, espero que les haya gustado. No olviden comentar qué les pareció. También darle like y suscribirse para hacer más grande esta comunidad. Síganos en nuestras redes sociales para ver mucho más contenido. Nosotros somos Chafa y Spanky, nos vemos en la próxima.